Enrolados en médicos comunitarios, bueno, llamados efemérides, que llevan a cabo distintas acciones justamente de la salud en el día de ayer por la hipertensión. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Qué tema tan importante, con tanta gente que lo padece, jóvenes, niños y también adultos, ¿no? Y tantos cuidados que hay que tener. Sí, la hipertensión es una enfermedad epidémica dentro de lo que es el continente occidental. Y bueno, vamos viendo cómo año a año va aumentando la cantidad de pacientes hipertensos, más allá de todo lo que se hace en prevención, ¿no? Vos fíjate que si tomamos 100 personas tomadas al azar, el 30% no tiene idea no se tomó nunca la presión, entonces no podemos detectar si es un paciente hipertenso o no. Y es una enfermedad que es silenciosa, ese es el problema. Y con un método tan simple como vemos en este momento en la pantalla, en la placa anterior, ahí podemos ver que con un método tan sencillo, tan barato, no hace falta una tecnología de punta, uno puede detectar si ese paciente tiene la presión normal. ¿Cómo le llaman o no. los médicos? Hacer la curva, o sea, en un lapso de tiempo, tomársela periódicamente para tener los datos. Claro, hay diferentes métodos. Está la toma espontánea de la presión arterial, que es eso como vos ves en pantalla. Hay otro equipamiento que se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un aparatito que te va tomando, de acuerdo a la programación, cada 15 minutos, 20 minutos cada hora, para ver una curva en el transcurso del día en relación con lo que se llama el ritmo circadiano. Es decir, la presión arterial se va modificando hora tras hora en relación a la luz solar. Uno va haciendo su vida normal y eso va detectando dónde estaría la falla. Exactamente. Si en el almuerzo, si en el exceso del cigarrillo, si en el tema de la cena con el alcohol, entre otras cuestiones. O a la noche cuando estás durmiendo, Claro. que esa es una característica de determinado tipo de pacientes hipertensos. Pero eso, digamos, es un estudio de segundo nivel. Acá lo más importante es eso que vemos en pantalla. Simplemente un acto de tomar la presión, que dura 30 segundos, un minuto, vos podés detectar una patología que, como yo ponía ayer en mi muro, ¿no? La hipertensión mata. Doctor, hay una realidad también. ¿Quién no ha tenido algún episodio de baja tensión o la presión elevada? De hecho, a mí me ha ocurrido y he recorrido varios lugares en Pinamar en el término de 1 o 2 horas porque mucho uno no podía creer la presión que le estaban dando y va de una farmacia a la otra, arrancando desde el hospital y ve que en el testeo de 2 o 3 lugares tiene números totalmente variables. variables. Sí. Como yo te decía recién fuera de cámara, hay un libro de cómo tomar la presión. O sea que no es tan sencillo. Yo por eso no soy partidario de que los pacientes se compren el aparatito, sobre todo los aparatos de pulsera, que tienen un error muy variable, ¿no? Te tomás y ya tenés 20 y a los 2 minutos tenés 10 de presión. Que son costosos y además, bueno, en la jerga uno dice te paranoiquean porque estás todo el tiempo pendiente de la presión que tenés, ¿no? Hay toda una técnica para tomar bien la presión, dónde poner el manguito de presión, dónde poner el estetoscopio, cómo tiene que estar el paciente, sentado, relajado, esperar 2 o 3 minutos después de sentado en reposo. Hay toda una característica de eso que muchas veces no se respeta y podemos obtener valores alterados. Ocurre, doctor, que mucha gente no hace los deberes, no se cuida, está pendiente de la presión y después cuando se toma y ve números elevados dice, pero no puede ser, tengo la presión alta otra vez. Claro, pero comiste con sal, correcto, fumaste, tomaste alcohol o tantísimas otras cuestiones. Ahora después vemos en otra placa lo que vos estás hablando. Pasamos a la placa siguiente y ahí vemos por qué nos interesa la presión. Ustedes ahí pueden observar una arteria y un espesor de esa arteria. Y ven esos puntitos amarillos, que es la formación de una placa de aterosclerosis. La hipertensión nos interesa, ¿por qué? Porque la presión que ejerce el volumen sanguíneo sobre la arteria, como vemos ahí, sobre la pared arterial, produce alteraciones en la parte interna de la arteria que favorecen cómo se va introduciendo las placas de colesterol de baja densidad y va formando la placa de aterosclerosis. Y de acuerdo a dónde se forme la placa, vas a tener la sintomatología o la patología. Como vemos en la placa, creo que es la siguiente,
la hipertensión, ¿a dónde afecta? Si bien es una enfermedad silenciosa, es el causal o uno de los mayores causales de los accidentes cerebrovasculares, tanto hemorrágicos como isquémicos. A nivel de la vista produce hemorragias en la retina con pérdida de la visión. A nivel de las coronarias produce el famoso infarto de miocardio y a nivel renal produce lesiones y obstrucciones en las arterias y arteriolas de los riñones, llevando a la insuficiencia renal. Va dinamitando crónica. el cuerpo lentamente. Totalmente. Y lentamente y silenciosamente. Cuando aparece el síntoma, ya es tarde. Entonces, por eso que hay que, como decía en la nota que hicieron de lo que estaban haciendo ayer con los médicos comunitarios, es la detección precoz de esto. ¿Cómo? En relevamientos. En cada consulta médica uno tiene que, como médico, acostumbrarse a tomar la presión de esa persona, aún venga por una angina. Es lo que hacen en el hospital, ¿no? Se hacen... Previo, cuando uno va a la guardia, lo primero que hacen, lo atienden, ¿cómo se llama el método? de screening, o sea, Claro. se va haciendo lo que se llama Para el después, trial. El trial, para la derivación posterior. Claro. Pero lo primero, la presión. Entonces, ¿por qué? Porque uno asocia la hipertensión arterial con gente de 60 y 70 años y es un error. Tenemos hipertensión, como vos decías anteriormente, en personas jóvenes de 20, 25 y aún en chicos. ¿Hay hipertensión nerviosa que se distingue del resto, orgánica o cómo es? Están lo que se llaman reactores calientes y reactores fríos. Suponete yo acá saco un revólver y te apunto. Vos en este momento estás con una presión normal de 12,8. El reactor frío, ante un estímulo estresante, por ejemplo apuntarte con un revólver, su presión sube a 16, 15. Si llega a ocurrir eso a 25, salgo corriendo del estudio. Claro, pero el reactor caliente es aquella persona que vos sacás el revólver, pongo el revólver como ejemplo, Sí, sí. puede ser un jefe que te esté marcando... O una discusión. O una acalorada. discusión. Te sube la presión a 25. Esa es la diferencia del reactor frío. El reactor caliente es un problema. ¿Por qué? Porque es un paciente que está en problemas serios de hacer un derrame cerebral o un infarto agudo de miocardio con su posterior muerte súbita ante una situación de estrés. El ritmo de vida contemporáneo tiene mucho que ver. Totalmente, ¿no? por eso que El estrés. la población occidental tiene un nivel de estrés continuo, permanente, que hace que el organismo maneje presiones más altas por la descarga permanente de catecolaminas. Y ahí en esta placa vemos qué es la presión que consideramos normal. Es decir, por encima de cuánto hablamos de hipertensión arterial. Entonces ahí en verde vemos 120, 80. Esa es la presión ideal que tendríamos que tener. Ya cuando hablamos por encima de 140-90 o 140-90, ahí ya empezamos a hablar de hipertensión arterial con todas sus variables, ¿no? Se entiende que 140 es la sistólica, o sea, la máxima, y 90 es la diastólica o la mínima. ¿Qué cosas favorecen a la presión alta? Bueno, la hipertensión está relacionada directamente con la ingesta excesiva de sal. Vos sabés que la sal es un tema cultural, la sal no es necesaria o sea, el agregado de sal a la comida no es indispensable para la vida. Es decir, los alimentos de por sí tienen sodio y tienen cloro, la carne, la manzana, el tomate, además de todo. otros riquísimos para sazonar, hay pimienta y tantísimos otros. Es decir, la sal no hace falta para la vida. Entonces, culturalmente le ponemos sal. Por eso que muchos pediatras utilizan ya la dieta hiposódica o asódica en chicos. Vamos a tener menos hipertensos cuando sean grandes. El sedentarismo, el sobrepeso, el cigarrillo. Si vos te fumás un cigarrillo ahora, durante 2 horas vas a tener una presión más alta que la que te correspondería. Imagínese si se te fumás 10 cigarrillos por día o 20 cigarrillos, sacamos la cuenta cómo afecta eso tu salud. Bueno, y el enalapril, que es la droga que regula la presión, no es el medicamento mágico y salvador para un hipertenso. Hay que hacer los deberes también. Bueno, ¿te acordás que te dije que si agarro 100 personas, 30 no tienen la idea? Otras 30 toman la pastilla para la presión, que quizás se la indicaron hace 5 años atrás, y la sigue tomando. Claro. Pero también sigue comiendo con sal.
la persona piensa que el hecho de tomar la pastilla solamente tiene solucionado el problema. O tomar la pastilla de 5, 10 o 20 miligramos y clavarse 10 cigarrillos a la mañana. Totalmente. Anula el efecto de la droga. Totalmente. O sea, tomar la pastilla sin los controles o sin la dieta o sin las medidas higiénico-dietéticas está solucionando parcialmente el problema. Una enfermedad muy grave que, como decías hace un ratito, puede llevarnos a la muerte. Es uno de los causales más importantes de muerte en el mundo occidental, junto con el cáncer y los accidentes automovilísticos. Bueno, cualquier consulta al médico como siempre. Por supuesto. Gracias, doctor, como siempre. Al contrario, nos vemos la semana que viene. Nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos con mucho más.